Pues titulado como posible supuesta conspiración contra el señor presidente y el señor ministro, se conoció el documento de 15 páginas de la Dirección Nacional de Inteligencia que habría sido la prueba que llevó a la salida definitiva del general Edwin Urrego de la institución. Entrevista que, como ha anunciado nuestro compañero del País, estará mañana en el periódico. Este documento es un correo anónimo a nombre de Andrés Bello, bajo el contacto pacosecretariatransparencia@gmail.com, como se reveló hoy en 6am.w, en el que se enviaba un mensaje alertando sobre un complot que afectaría al presidente Petro y al ministro Benedetti, organizado por el general hoy en retiro Urrego y el teniente coronel Óscar Moreno, que supuestamente, en compañía de figuras de la derecha, estarían tratando de hacer un decomiso de droga para vincularlo a la caravana presidencial. Esa fue la misma información que divulgó el presidente el pasado martes desde Montería, denunciando un intento de entrampamiento. El informe no recoge pruebas, ni hay tampoco mayor información que compruebe esos datos. Hace una revisión de antecedentes penales y de figuración en la prensa del general Urrego, sin mayor relación con la denuncia de un entrampamiento. Sin embargo, al final del documento se plantean unas consideraciones. Dice que los implicados hubieran sido contactados por agencias extranjeras, considerar la cercanía de Urrego con círculos políticos por cuenta de sus inicios en la carrera policial, o que la información difundida tenga un propósito negativo contra los oficiales. Urrego fue llamado a calificar servicios y por tanto retirado de la institución en la que llevaba 31 años, 217 felicitaciones, 62 condecoraciones. Ha dicho que se defenderá, que el presidente está desinformado y que todo este entramado podría estar relacionado con decisiones que tomó durante su paso como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla o por haber estado vinculado, al estar en el cargo, con el allanamiento a la casa del ministro Armando Benedetti el año pasado. Quisiera preguntarles a ustedes cómo analizan los hechos que rodean la salida del general Urrego, lo que viene en el informe de inteligencia y la manera como el presidente decide la salida de ese general de la policía. ¿Hay aquí, y lo pregunto claramente, un verdadero complot o un policidio moral? Y empiezo por usted, Ervin, que es el que ha planteado este concepto. Bueno, buenas noches. Yo aquí quisiera plantear una diferenciación tal vez en 3 escenarios posibles. Uno es lo administrativo, que inicialmente obedece al llamamiento a calificar servicios. Hay una facultad a nivel del Ejecutivo y en este caso pues inicialmente se respalda frente al informe que usted menciona, pero ahí viene un segundo elemento que es lo judicial y está asociado tal vez con inteligencia, con el informe de inteligencia. Es un informe de inteligencia que no genera una carga probatoria y por lo tanto... Es un anónimo que llega a la inteligencia. Bueno, sí. Ahí dentro de esa arquitectura tal vez que se toma como en el informe de inteligencia, tal vez las preguntas es la investigación que debería derivarse y frente a eso 2 elementos claves, presunción de inocencia tal vez y la investigación. O sea, el segundo elemento tiene que ver con lo judicial, inteligencia, y el tercero lo comunicativo, que es tal vez lo que estábamos mencionando de un fenómeno que se ha ido estudiando en las policías de América Latina o en los cuerpos de seguridad, en la fuerza pública, que básicamente como una persona o como una institución que genera ciertas tensiones con la comunidad, es objeto de algunas narrativas, desinformaciones, ataques en formas de discursos o ataques a través de cambios en narrativas que tienen como fin último atacar el capital reputacional. Y hablamos de policidio moral porque en esa analogía de acabo, aniquilo a alguien, pero en este caso moralmente. Entonces habría que preguntarse si detrás de eso tal vez puede haber unos objetivos frente a eso, un capital reputacional. Entonces son 3 elementos grandes. O si realmente hay un material probatorio que permita decir que hay un complot. Y ahí solamente quiero cerrar para darle paso a mis compañeros y es lo que se ha encontrado cuando genera estos escenarios de alta tensión entre una institución legítima y que hace cumplir el orden, que es un fin primordial relacionarse con la ciudadanía, es que tiene unos efectos de contagio de violencia
violencia hacia las instituciones de seguridad. Entonces ahí vemos un caso reciente que lo veíamos en medio en el ataque de un ciudadano a un policía que es capturado después aquí en la ciudad de Bogotá, y uno podría mencionar hechos que trascienden lo digital o lo comunicacional a lo físico. El año pasado tuvimos alrededor de 155 policías asesinados en Colombia en diferentes circunstancias, pero los estudios que se han hecho en este fenómeno se ha encontrado que hay una correlación entre esos discursos o ataques de odio, tal vez no de una connotación más amplia, que pasan de lo digital a lo físico, y que se asume inicialmente por cierto una afirmación y que el común de la población considera o se alinea con ese tipo de información. Entonces hay muchas preguntas alrededor de esos tres niveles: administrativo, judicial y lo comunicacional. Angélica Lozano. Bueno, los ciudadanos y los civiles que nos desempeñamos en otros campos tenemos la complejidad de entender el mundo de la jerarquía y la obediencia debida y la discrecionalidad. Los políticos, que somos deliberantes por naturaleza, y cualquier hogar, mesa, familiares, ¿y por qué? ¿Por qué dijo su papá? ¿Por qué dijo su mamá? En las Fuerzas Armadas en general, en la policía, en el ejército, hay una discrecionalidad, Diana, que es muy cruel e injusta y se presta a arbitrariedades. ¿Tiene razón o se justifica por la naturaleza del servicio, porque opera la inteligencia, porque hay asuntos de seguridad nacional? Eso justifica la discrecionalidad. Claro. ¿Qué es discrecionalidad? Lo llamo a calificar servicios, punto, se va, lo saco. Pero eso es una figura muy compleja que se presta para arbitrariedad. No tengo yo una información distinta a la que ha salido en la prensa, entonces no puedo hacer un aporte sustancial, pero en el diseño institucional se ha prestado históricamente, y ahora en este gobierno también, donde hubo tal calificación de servicios, donde descabezaron a decenas, tal vez 70, ustedes me darán la cifra, 70 en una fuerza, 100 en otra, de las capacidades además que se habían formado y en las que el Estado había invertido, no solo en tiempo y capacitación, por supuesto hay lugar a información, a contrainteligencia, a evaluaciones, pero hay que evolucionar, Diana, y se necesita en el sistema de nuestras fuerzas militares, aunque haya discrecionalidad, tiene que haber un tema de evaluación objetiva. No claro, puede ser que ahí es donde tenía esas preguntas en lo que usted plantea, Angélica, porque uno diría, perfecto, hay una discrecionalidad, pero hay una información que no es concluyente, o por lo menos no sabemos si es concluyente. Me pregunto entonces si no hay una violación al debido proceso, o cuando hay discrecionalidad no existe el debido proceso. Y si me permite un ejemplo, contrasta esta celeridad con hechos, por ejemplo, como el del general Huertas, hace poquito, donde a capa y espada el presidente y el gobierno lo defienden, y ha trascendido información que objetivamente, incluso calificado por la Procuraduría, suspensiones y demás, no se entiende cómo. Donde ahí sí hubo debido proceso, porque está investigado y está... Ya es investigado, unas pruebas en discusión, y ahí sí es el arrope del gobierno, entonces se presta para el abuso, para la policía política ejercida desde el Ejecutivo, y esto es peligroso en cualquier gobierno, el actual, el pasado y el que venga, y creo que es la ocasión de un debate donde hay que actualizar el diseño institucional. Ningún ciudadano, su oyente que trabaja en una microempresa y le dicen, ¿sabe qué? Mañana no venga. El derecho al pataleo es un derecho humano. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? En Caracol o en cualquier empresa o en la política, bueno, en la evaluación de un colegio, y por eso aquí es muy grave que salte el contraste de proteger a los míos que me son leales a mí, así no sea el Estado, y en cambio, donde aquí, cuando se ha desmantelado la inteligencia, ¿No es posible la figura de separar del cargo mientras se termina la investigación? Supondría que sí, sucede en el servicio público, asumo que también en el sector armado. Manfred. Bueno, yo voy a hacer como un poquito de pedagogía de la inteligencia. Por favor. Sí. Y Edwin también sabe estos temas. La inteligencia es recolectar información, tomar la información, evaluarla, analizarla y difundirla. La inteligencia es un criterio orientador. Pero en Colombia y casi en toda América Latina se tomó la mala costumbre de tomar la inteligencia como un apéndice del Poder Judicial. Y eso es gravísimo. Y eso viene sucediendo. Entonces uno está en una agencia de inteligencia, en cualquiera, y le llenan uno la oficina,
las entidades del Estado judiciales pidiéndole requerimientos. No se lo vivió constantemente. Le pedían y le piden y le piden y le piden y le piden todos los días cosas. Y esa no es la función de la inteligencia. La función es orientar. En este caso específico hay una ley, la ley 1621, que es la ley de inteligencia, que está ahí, pero que no está, senadora, reglamentada. O sea, a eso le falta enorme reglamentación a todo este sistema de reglamentación. Y entonces terminamos con este tipo de cosas y voy a arrancar con otra cosa que es todavía más grave, lo que pasa en la DNI. La DNI fue destruida, fue destrozada en todas sus capacidades. Y esa es la que hoy analiza un documento como este. Claro, y entonces yo veo el documento, yo he visto varios productos de la DNI que han salido públicos y realmente dan vergüenza, dan pena. O sea, realmente yo he sido profesor de todas las escuelas de inteligencia y da pena ver un producto de esos. Uno dice, esto no, es decir, para que un producto de inteligencia le llegue al presidente, o cuando es algo que es complejo. Pero aquí veo que están llegando unas cosas, es un anónimo que es de Paco es como la base de datos de transparencia de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. ¿Paco? Eso es sí. Paco, es una base de datos, entonces supongo que eso viene como por ahí, por sí, ese lado. Llegó Paco, Secretaría de Transparencia. Sí, porque la base de datos, de la base, entonces como que están simulando. Un jefe de análisis dice, evaluemos esto no tiene sustento, esto es recortes de prensa, y adiós, esto no tiene nada que ver, esto no pasa de un analista junior de la DNI si esto pasara. Pero la DNI fue destrozada. La DNI en este momento tiene militantes políticos analizando el caso y es fácil probarlo. El director el jefe de operaciones de la DNI que estuvo metido en esto de la Universidad de Antioquia, realmente una persona que no puede estar ahí. Es que no puede estar ahí. Es decir, los perfiles, pues Norsa fue oficial de la policía y Norsa tiene un doctorado. Es decir, el nivel que teníamos de nuestras capacidades, pues es otra cosa y esto se ha perdido enormemente. Entonces, todo esto pasó en la inteligencia durante este periodo y fue destrozada. Y para no hablar de los directores del DNI, ¿no? que realmente es penoso. Ahora, yo me pregunto, Políticos. digamos, ¿no termina siendo el presidente el más afectado con esto? Porque supongamos que hay un principio de realidad, que hay hechos que pueden poner en riesgo su vida o su reputación. Cuando no hay un sistema de inteligencia que pueda verificar realmente eso, pues él mismo se está poniendo en riesgo, ¿o no? Claro, es que es tal cual. O sea, si lo pensamos al revés, Claro. o el presidente está usando esto para generar una narrativa victimizante, o el presidente no se está dando cuenta que mientras tanto puede pasar algo, que no hay un equipo humano ni técnico capaz de determinar si efectivamente hay alguna cosa que permita llegar a la conclusión de que está corriendo un riesgo. Claro, y es, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, el caso cuando Francia Márquez le dio por andar en aviones comerciales. Eso es una función del DNI, no ponerse a revisar el esquema de seguridad, no, pero decir, es que no puede ir porque tiene estos riesgos, esto y esto. O qué hacía el DNI comprando drones para monitorear cultivos ilícitos. ¿Eso qué función tiene? O sea, y no se gastó una cantidad de plata. O negociando con los combos en Barranquilla, que esa no es una nada labor del DNI. Y no tenemos inteligencia frente a Venezuela, por ejemplo, que sí es crítico, que es una cosa que es crítica frente a Ecuador y frente o la a otros. tenemos y no sabemos. O está al servicio de una lógica política y no al servicio del Estado. Aquí hay un problema de un sesgo y, como bien lo dice Manfred, desmantelaron la DNI y pusieron miembros del M-19 y del círculo íntimo, personalísimo del presidente. Ahora, sin priorizar el Estado. Yo en eso no sé si ahí hay una prevención muy grande, porque el hecho de que sean miembros del M-19, pues no debería hablarnos mal per se si hay una persona del M-19 con las competencias, con la idoneidad y con la demostración de un ejercicio serio e importante al frente de su trabajo. Ese es el porque punto. pueden venir de otros sectores políticos también y no necesariamente eso garantiza nada. Lo que pasa es lo que ha venido ocurriendo y que ha sido investigado y ha salido a la luz pública. Es esa pertinencia donde se ha priorizado y privilegiado la afinidad política, descontando o demeritando la aptitud para los cargos. Cuando vemos un ministro denunciando que otro ministro lo tiene chuzado, pues eso es apenas como la punta del iceberg, Diana, de qué tan degradado, parcializado
e informalizado está. Las capacidades se han debilitado y es un hecho que aquí hay un doble rasero. El gobierno y el presidente defiende unos servidores cuestionados como este señor. O sea, ¿qué tal el gobierno Duque hubiera puesto en la junta directiva, en el consejo directivo de la Universidad de Antioquia o cualquier universidad pública, alguien encubierto de inteligencia? Pues eso sería escándalo. No, estallido. Ahora, la pregunta acá, Erwin, es, en este ambiente de falta de credibilidad, el presidente con mucha frecuencia o cierta frecuencia denuncia planes de asesinatos, de entrampamiento, y nada termina pasando. ¿Qué pasa cuando la credibilidad se ve minada y la inteligencia no responde? ¿Y qué mensaje le envía todo esto a la policía, al ejército y a las Fuerzas Armadas? Yo aquí le sumaría dos cosas. Uno es, más allá de quién esté en la Dirección Nacional de Inteligencia, es los protocolos y lo robusto o el músculo que tiene el informe de inteligencia, en que está soportado, en que está argumentado, la triangulación que podrían haber hecho y todo el proceso riguroso de inteligencia que debería corresponder más allá de un correo, que si vamos a la teoría de la conspiración, pues cualquiera en la policía o una función pública o en cualquier cargo puede tener alguien que escriba un correo y ahí vendría una teoría de la conspiración. Entonces hay un ejercicio riguroso de inteligencia que tal vez aquí lo que evidencia es una debilidad en ese ejercicio del proceso riguroso de inteligencia. De otra parte, la objetividad que tenga la inteligencia, porque por sí mismo ya hay un sesgo confirmatorio que aún hay que verificar y corroborar. Entonces, cuando hablamos de confianza, pues ahí tiene un efecto amplio, que el Ejecutivo, el mandatario, se pronuncie inicialmente en dos sentidos. Uno, llamar a calificar servicios es una facultad que tiene el presidente y no tiene la necesidad de motivarla ni indicarla. Acá está dando una motivación del llamamiento a calificar servicios y abre una brecha gigante allí frente a las respuestas, frente al buen nombre, frente a las respuestas penales, inclusive que pueda instaurar la persona en la que va a estar siendo indiciada. Y por otra parte, pues que el Ejecutivo esté frente a una institución que es la policía, una de la fuerza pública, que debe respaldar, que debe fortalecer y cuidar a los colombianos. Hay una tensión allí, pues debe haber una caída fuerte en la confianza, y pensemos en lo que les mencionaba hace un momento. Esto puede impulsar contagios de violencia frente a un ciudadano del común que comienza a desconfiar en la policía, que es frente a una tensión entre un general y el señor presidente, pues un ciudadano del común refuerza y podemos ver efectos ya en lo cotidiano. Entonces ahí caída y fractura grande de la confianza, puede haber una fisura allí que queda muy difícil o que es muy compleja para la policía. Claro, Erwin, yo le quiero complementar algo, es que la inteligencia es una comunidad, es decir, no es solo una agencia, es las 3 jefaturas de inteligencia de cada fuerza armada, ejército, fuerza aérea, más la DIPOL, más la UIAF, más la DNI, y a veces invitan a la Migración Colombia. La institucionalidad de claro, la inteligencia. Entonces, ¿qué sucede? Eso, hay una junta que es la Junta de Inteligencia Conjunta y empieza a coordinarse. Lo que está sucediendo... Uno pensaría que un documento eso debería unir a toda esa junta para el análisis, ¿no? Claro, y lo que está sucediendo en mucho de esto es no hay confianza. Pues porque la comunidad funciona por confianza. Ahora, aquí, digamos, de pronto es una pregunta que puede sonar a conspiración, pero es que ¿hay alguna coincidencia para ustedes en las consideraciones finales en el documento de inteligencia se hable del tema de la policía? La policía ha sido el blanco del presidente, o sea, ha sido el blanco desde el primer día. Estamos hablando del policidio. Estamos, y no solamente, acá hay un caso reciente, pero si uno comienza a revisar en retrospectiva, son casos frecuentes que suelen ocurrir en la fuerza pública, donde básicamente se motiva un llamamiento a calificar servicio por un anónimo. Es muy común un anónimo que llegue a la Inspección General de la Policía o que llegue inclusive a canales como estos de anticorrupción, y la credibilidad o la verificación que debería tener este anónimo para poder corroborar. Entonces ahí tenemos varios efectos. Pensemos en la capacidad de un hombre de más de 30 años de experiencia, formación, inversión que el Estado le ha hecho a este funcionario, y otros que coroneles, intendentes, cuál es la capacitación que ha tenido. Y yo tal vez coloco una analogía de, vemos en una pared blanca el punto negro, pero ¿dónde está todo lo que este tipo de personas y profesionales le han aportado, y dónde está ese contraste y el principio tal vez del debido proceso antes de tomar decisiones iniciales que podría ser también tal vez inquisitivas? Eso pues además afecta también al común de los 185.000 policías, no son los policías al interior, en una sensación de incertidumbre. Si le pasa esto al nivel más alto de la jerarquía, ¿qué puede esperar el patrullero que está allí
en el territorio. Eso que quería decir, Diana, todos estos mensajes minan, ahí sí, la moral, la confianza, la seguridad jurídica. Si eso le pasa a un general destacado, lleno de medallas y reconocimientos, pues el agente y los servidores que están en distintas tareas dicen, si eso le pasa a él, a mí, ¿qué me va a pasar? La discrecionalidad no puede incluir la arbitrariedad. Ahí se necesitan ajustes y efectivamente la UIAF, la DIAN ha estado mal llevada. La DIAN creo que vamos por el 4º director y tiene que ver con la UIAF en un círculo político de confianza donde ha habido pues un uso lejos de las capacitaciones, del nivel, digamos, de rigor que amerita el Estado. Por supuesto, el presidente debe gobernar con los suyos, con gente de confianza, pero es deber que sea gente con un perfil apropiado. Han desmantelado las capacidades en muchos campos de inteligencia definitivamente. Desde la llegada del gobierno hubo una purga y una llamada a calificar servicios generalizada. Yo creo que las fuerzas todas han sido muy profesionales y ha sido un éxito para la democracia en nuestro país el respeto impecable ante un gobierno nuevo, diferente a los anteriores, y creo que todas las fuerzas han estado a la altura, pero hay arbitrariedades. Los casos han recordado de un oficial de la policía pues que se suicidó y en casos que no avanzan y donde está el doble rasero de proteger funcionarios con indicios de corrupción real, de alta incompetencia e ineptitud, pero en cambio aquí la drasticidad de tomar una decisión sin fórmula, digamos, de juicio de debido proceso y donde hay elementos pintorescos, ¿no? Pues van a drogarlo para que no llegue a la cita con Trump y donde hay una gama de intereses y de actores de poder político y de juego local. Entonces aquí hay mucho por informar, por aclarar, y creo que, por ejemplo, el ministro del Interior tiene que aclarar si es una coincidencia y casualidad que este oficial tuviera competencia en Barranquilla, donde hubo un operativo hacia su casa.